están relacionados, digamos, estrechamente con el tema. Por ahí leía, ¿no es cierto?, que se utilizó como estudio uno que realizaron en la Universidad de Cartagena, si mal no recuerdo, en que es un estudio más bien con un enfoque medioambiental en relación al mercurio. Sí se menciona el etilmercurio como uno de los componentes, pero no es el foco de ese estudio. Sí, vamos a leer algunas otras de las preguntas de Twitter que hay, mientras les aprovechamos de recordar que vamos a estar conversando en algunos minutos más con la directora de Bioautismo, Carmen Gloria Cheñó, mientras leemos la pregunta de Amigo Pancho. Si es tan buena la vacuna con timerosal, ¿por qué se eliminó de Europa? Yo voy a contestar eso. La vacuna con timerosal, vuelvo a insistir, fueron recomendadas su retiro por la década de los 90. Hoy día Europa sí utiliza vacunas con timerosal. De hecho, la vacuna contra influenza es una vacuna que tiene dentro de su producción el uso de timerosal. La EMEA, el año 2004, dentro de sus declaraciones dice que no hay contraindicaciones, no hay elementos que permitan decir o prohibir el uso de timerosal para la producción de vacunas. Hasta el momento no hay ningún país que haya invocado a una ley para impedir o normar qué tipo de vacunas se pueden producir o utilizar en un programa nacional de inmunizaciones. ¿Qué hacen los países? Los países revisan en forma sistemática la evidencia que pueda demostrar la asociación entre una causa y un efecto. Vuelvo a insistir, lamentablemente hoy día no conocemos la causa del autismo y por lo tanto es entendible, muy entendible que para esta enfermedad se busquen relaciones o causas que puedan explicar este fenómeno, pero la EMEA, es decir, la Agencia Europea para el Control de Medicamentos, no ha prohibido su utilización y tampoco lo ha prohibido la FDA. La FDA, frente a un requerimiento que hacen corporaciones que están contra la presencia del mercurio en medicamentos del 2006, finalmente, después de analizar toda la evidencia, que la hay, evidencia que demuestra que en células a dosis directas las células pueden ser tóxicas, el mercurio es tóxico, también el mismo efecto se puede obtener con aluminio, con etanol, es decir, todos estos productos son tóxicos para las células, pero vuelvo a insistir, las agencias reguladoras, tanto para Europa como para Estados Unidos y Canadá, no han prohibido el uso de timerosal a través de una ley. Y otro de los argumentos que se plantean, y también estoy viendo acá en Twitter que también se entrega, es lo que dice relación o se vincula con lo que era al principio la discusión sobre el tabaco. Se ha dicho muchas veces que es como al inicio de esa discusión en que se negaba que existiera algún vínculo con las enfermedades y que aparecían también estudios negando eso y que claramente después fue evolucionando el tema hacia un camino distinto. Sí, no, fíjate que no tiene nada que ver con el tabaco esto, porque fuera de los 100 estudios, 150 estudios, de que los papás del bioautismo te dicen que no son todos los papás de los niños autistas, por lo demás, hay cientos de otros estudios que también los hemos analizado. Y cuando los expertos mundiales, cuando la gente que realmente se dedica al tema, hacen el estudio de cada paper, ven cuáles son pertinentes, cuáles no, llegan a la conclusión firme, llegan a la conclusión sin duda que el timerosal es seguro. Eso no pasó nunca con el tabaco, eso no ha pasado con otras sustancias. Por ejemplo, la aspirina. Después de usarse más de 60 años, la aspirina se dejó de usar en niños, porque había una enfermedad, la enfermedad de Rey, que hacía edema cerebral en niños con aspirina. Se dejó de usar y de morir 200 niños en Estados Unidos todos los años, pasaron a morir ninguno por esta enfermedad. Eso no ha pasado con el timerosal. En los países que se ha dejado de usar el timerosal, el autismo ha seguido aumentando. Y eso nuevamente está publicado por buenas universidades, en revistas como Pediatrics, que es la revista más importante de pediatría. No es el número, hay muchos estudios, y cuando tú revisas todos los estudios, y cuando le pides que la revisión se haga por los expertos, la conclusión definitoria es: relájense, las vacunas son buenas, el timerosal es seguro. Claro, lo que plantea mucho también Carmen Gloria Cheñó y la misma diputada Girardi es porque en los países que se llaman del primer mundo, países más desarrollados, no existe este tipo de vacunas. Es que eso no es así, sí existe. Quiero agregar, mayoritariamente, quiero agregar dos cosas. Quiero agregar dos cosas. Quiero agregar uno, que llevamos quizás 15 años, 2 décadas discutiendo este tema. Claramente en 2 décadas podríamos decir, especialmente los médicos, que nos interesa enormemente la salud de las personas y enormemente saber cuál es la causa de las enfermedades, podríamos en estos 20 años haber acumulado suficiente evidencia para decir lo contrario.
nosotros no estamos, yo quiero ser en esto enfática, no estamos protegiendo un producto de las vacunas, estamos diciendo que esta discusión polarizada, que tiene bastante de antiguo, porque ya esta respuesta está dada para la comunidad, tanto la comunidad social como la comunidad científica, en decir que en estos 15 o 20 años se ha acumulado suficiente evidencia para decir no hay relación entre las enfermedades del neurodesarrollo y la presencia de timerosal. Lo que estamos diciendo es que estas discusiones llevan lamentablemente a una disminución en las coberturas de vacunación, justamente por lo que comentábamos, porque las personas pierden la confianza en estos programas. ¿Qué ha pasado en Europa? Europa no está en una situación que dijésemos espectacular. Europa está con un problema en que su comunidad ha estado vacunando menos a sus niños y por lo tanto viviendo brotes del pasado. Yo acababa de comentar 150 niños fallecidos por sarampión en el Reino Unido. Las coberturas de vacunación después de lamentablemente de estas discusiones polarizadas llevan a una reducción de los programas de vacunación. Quiero decir que como sociedades científicas nunca estuvimos de acuerdo en que estuviera esto de acuerdo a una ley, promulgar una ley para este tipo de recomendaciones técnicas. ¿Fueron consultadas las sociedades científicas en la redacción de ese proyecto? No fuimos consultadas las sociedades científicas, nosotros participamos tarde de la discusión y creo que el consenso que hoy día presentamos viene justamente a remediar esa brecha. El veto nos está dando la posibilidad de poner a disposición toda la evidencia científica de la que disponemos para confirmar o para asegurar que las vacunas son seguras y por lo tanto nos vamos a poner sobre la mesa hoy día a conversar este tema que creemos que no tuvimos la suficiente oportunidad de presentar. Mira, Patricia, déjame contarte de un estudio que le va a interesar a tus auditores. En Gene Reviews de la Universidad de Washington en Seattle, la doctora Judith Miles, que es jefa en el Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders de la Universidad de Missouri. Este artículo tiene 39 páginas, tiene 313 referencias, 313. Habla de las causas de autismo. Dice que hay un 90% de causas hereditarias, un 90% de componente genético. Sin embargo, dice que el 75-80% de los niños no tienen causa definitoria. Es una enfermedad que ha aumentado en frecuencia, que está a 1 a 4 por 1000, es una enfermedad importante que hay que darle atención. Pero cuando habla de las causas de medio ambiente, tiene una frase sobre el timerosal. Dice, aunque la preocupación de algunos padres todavía es alta, como ocurre aquí en Chile, múltiples estudios y la línea de evidencia científica han identificado que no hay apoyo para una relación entre inmunizaciones y autismo. Artículo, ¿no es cierto?, publicado hace poco, artículo que revisa toda la información por una experta que trabaja en autismo y que te dice, relájense, hay otras causas. Casi se nos acaba el tiempo, pero muy breve me gustaría conocer su opinión respecto a si es o no el Congreso la entidad que debiera legislar sobre estos temas o, como según entiendo, en los otros países estas decisiones las toma directamente la Autoridad de Salud. Nuestra posición como sociedad científica hubiese sido lo ideal, que este tema no se llevara a través de una ley. Estos temas evidentemente evolucionan con la ciencia y deben irse modificando y mejorando, y es lo que hace nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, mejorando de acuerdo a nuevas vacunas, nueva evidencia científica y la vigilancia que nosotros hacemos de este programa en cuanto a seguridad. Fernando. Estoy de acuerdo con lo que dice Janet. Creo que se debe preguntar, ¿no es cierto?, que se debe consultar a las sociedades científicas, a las universidades, que es donde se alberga principalmente, ¿verdad?, la mayor parte de la comunidad científica sobre estos temas. Se debe llamar a una mesa de discusión, se debe solicitar, ¿no es cierto?, que los expertos levanten información de fuentes confiables, por supuesto, ¿verdad?, elaborar algún tipo de documento para que luego la autoridad sanitaria pueda tomar decisiones al respecto. No, quisiera decir que muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Yo creo que más que nada hay acuerdos de todo el mundo de que los niños deben vacunarse, de que eso salva vidas. Eso me lo han dicho incluso gente de bioautismo, que ellos no están en contra de las vacunas. Yo creo que todos tenemos la camiseta de los niños y finalmente la comunidad científica en bloque, salvo contadas excepciones, piensa
que en este momento, hoy en día, las vacunas son muy seguras y que la gente puede quedarse tranquila de vacunar a su hijo. Bien, vamos a estar conversando precisamente con Bioautismo. Muchas gracias por habernos acompañado acá esta noche. Vamos a una pausa y ya volvemos con Carmen Gloria Chiñó para conocer la otra parte de estos argumentos. Ripley te presenta Soluciones Escolares 2000.